Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la solución de este circuito que se nos tiene propuesto, que es calcular y graficar el punto Q, y además de esto, calcular el voltaje base colector, el voltaje emisor, voltaje colector y voltaje base. Entonces, teniendo este circuito, tenemos unos valores de una resistencia colector de 4.7K, una resistencia 1 de un valor de 11K, resistencia 2 de 2K, resistencia emisor de 1.8 y un beta de transistor de 170. Entonces, tenemos para este circuito prácticamente un suministro positivo de energía de 12 voltios y un suministro de energía negativo de menos 9 voltios. Entonces aquí para empezar a hacer las ecuaciones para hallar dichos valores, entonces lo que tratamos de hacer es hacer una minimización del circuito a través de Thevenin, el cual reorganizamos los valores y el circuito y trazamos una malla para empezar así la forma de nuestras ecuaciones. Entonces tenemos aquí a partir de este valor que vamos a empezar a tener a hallar una resistencia R, una resistencia total prácticamente, y esta va a costar prácticamente de la sumatoria de los dos tipos de voltaje, que es un total de 21 voltios, y esto va a estar dividido por la resistencia número 1 y la sumatoria de la resistencia número 2, siendo así un valor de total de 21 voltios sobre una resistencia total de 13K, y esto nos va a dar igual a 1.615 miliamperios, que va a ser el valor de corriente total que va a transitar por estos dos elementos, R1 y R2. Entonces ya teniendo este valor, lo que vamos a hacer es este IR, vamos a hacer un cálculo total del voltaje Thevenin, VTH. Entonces aquí lo que tenemos, volvemos a trazar nuestra nueva malla que es menos BCC, más el IR que acabamos de hallar, más la sumatoria de la resistencia 1 y el voltaje Thevenin que vamos a hallar. Entonces despejando el voltaje Thevenin, tenemos que va a ser igual a BCC, el suministro de energía de 12 voltios, menos el valor de la resistencia IR y la sumatoria de la resistencia número 1, y esto va a ser un total igual de 12 voltios menos 1.615 miliamperios, que multiplica una resistencia de 11K, y esto va a ser un igual de 5.765 voltios, siendo este nuestro valor para el voltaje Thevenin. Ahora avanzando para la resistencia de Thevenin, vamos a hacer un paralelo entre la resistencia 1 y la resistencia 2, el cual va a ser un valor total de 1.692 ohmios. Entonces ya volviendo y teniendo estos valores, volvemos y organizamos nuestro nuevo trazado para hallar el equivalente de Thevenin total de este valor y procedemos a hacer una malla número 2 a partir de nuestra nueva fuente de energía negativa. Entonces vamos a empezar que nuestro voltaje Thevenin, para el malla 2 tenemos que menos voltaje Thevenin más la sumatoria de la corriente base, multiplicando la resistencia Thevenin más el voltaje base emisor, más la corriente emisor, que multiplica a la resistencia emisor, menos el 9 voltios. Y esto lo vamos a igualar a 0, multiplicando la resistencia emisor. Y entonces vamos a hacer un reemplazo de estos valores para tratar de hallar IB, que es el valor de la resistencia base que necesitamos principalmente para avanzar con nuestras otras ecuaciones. Entonces aquí en esta ecuación lo que tenemos es sacar un factor común y vamos a despejar. Entonces tenemos que IB va a ser igual a la resistencia Thevenin más la sumatoria del beta más 1, que multiplica la resistencia emisor, y esto va a ser igual al voltaje Thevenin más 9 voltios menos voltaje base emisor. Entonces ya haciendo el despeje de estos valores, tenemos que la resistencia base va a ser un total igual de el voltaje Thevenin más 10 voltios menos el voltaje base emisor, y todo esto va a estar dividido por la resistencia Thevenin, que ya hemos encontrado anteriormente, más el beta de nuestro transistor, que es 170, más 1, multiplicando la resistencia emisor. Entonces aquí intercambiando valores va a ser un voltaje Thevenin que encontramos de menos 5.765 voltios, más 9 voltios del suministro de voltaje negativo, menos el voltaje base emisor, que es 0.7, que es el voltaje de activación del transistor, y esto va a ser dividido por la resistencia Thevenin de 1.692 y la sumatoria de nuestro beta multiplicado por la resistencia emisor de 1.8K, y esto nos va a dar una corriente de 8.238 microamperios. Y teniendo este valor ya procedemos a agarrar a encontrar nuestro valor ICQ, la corriente en el punto Q, que va a ser igual al valor del beta más la corriente base, que va a ser igual a que va a ser igual al beta intercambiado de 170 multiplicando 8.238 microamperios, y esto nos da un total de 1.4 miliamperios. Entonces, volviendo para encontrar los otros valores, voltaje colector emisor, para así tener un valor y hacer nuestra gráfica del punto Q, pues tenemos que, a partir de otra vez del nuevo menos BCC, que es el voltaje positivo de 12 voltios, más la corriente colector que va a multiplicar la voltaje colector emisor, más la sumatoria de la corriente emisor, más la resistencia emisor, y más el suministro de voltaje negativo de menos 9 voltios. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, para aquí que vamos a hallar el BCE, hacemos nuevamente nuestro despeje, ¿sí? Y ya procediendo pues, para saltar el paso aquí, este es el procedimiento de despeje, y acá lo que vamos a hacer es reemplazar los valores del BC, voltaje colector emisor, que es de 12 voltios, menos el voltaje de suministro negativo, menos el 1.4 miliamperios, y esto nos va a dar un total de un voltaje colector emisor de 15.8. Y ya teniendo estos valores, procedemos a hacer nuestra gráfica en el punto Q. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Ángel Garrido Gómez. El día de hoy le vengo con la grabación de polarización universal en cuanto a transistores BJT. Le vengo a explicar la gráfica en cuanto al punto Q. Para saber esto tenemos que saber el valor de la IC, que es 1.4 miliamperios, el valor de IC más, que es cuando BC tiende a 0, que es un 3.2 mili, y el IC más, y el BC más cuando IC tiende a 0, que es igual a 21 voltios. Y tenemos que el BC es 15.68. Aquí graficamos, tenemos de 10 y 10 cuadritos. Yo digo que aquí me equivoco un poquito. La gráfica debería ser un poquito más acá abajo, porque ya que la mitad es 1.6, lo puse aquí en la mitad como 1.1, vendría siendo más abajito aquí. Y acá la mitad vendría siendo 10.5, entonces vendría siendo un poquito más. Entonces el punto Q no queda tan centrado, sino que queda un poquito más abajito, pero queda dentro de la recta. Seguimos acá. Tiramos una malla para encontrar el BC y tiramos una malla para encontrar el voltaje de la base. En este caso, decimos que entra por acá por el menos BC y lo multiplicamos por, bueno, vendría siendo el menos BC más el voltaje de RC, pero el voltaje de RC es igual, podría decirse que IC por RC más el BC. Despejamos y nos da 5.42 voltios. Lo mismo acá, entra por acá por el negativo del VTH, la resistencia RTH, el voltaje de la base emisor, que es 0.7, y el BE. En este caso, y el voltaje de la base emisor, perdón.
En este caso reemplazamos valores y tenemos que el... Sí, perdón un momento. O sea, no lo vamos a tomar como corriente IE por RE, porque en este caso necesitamos encontrar el BE. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo tomamos como BE y reemplazamos. Porque ya posiblemente podríamos tener los valores de estos que les estaba dando, pero reemplazamos el BE y al momento de reemplazar el BE podemos despejar la ecuación. Ya cuando despejamos la ecuación, obtenemos que el BE es igual a menos 6.47 voltios. Bueno, entonces acá el simulador. Aquí tenemos los valores prácticos y aquí tenemos los valores simulados. Entonces tenemos que el voltaje de la base es igual a menos 5.78. Aquí está, menos 5.77. El voltaje de la base colector es igual a menos 5.5 y acá nos dice que es igual a menos 11.98. Entra en el margen de error en dada forma. Y acá nos dice que el voltaje del BC es igual a 5.68 voltios y acá nos dice que es igual a 5.42. Tenemos el BC que da 15.68. En este caso no está simulado. No se encuentra en la simulación. Pero todos los datos concuerdan, incluso hasta las corrientes. La IC es 1.14, mira, 0.35 miliamperios. Al igual que esta, del emisor. Y yo digo que ya sería todo por hoy. Esta sería nuestra exposición y muchas gracias por su atención.